Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. Qué bien se siente estar de regreso y más arrancando ya esta nueva temporada con una invitada a la que yo quiero muchísimo, la tanatóloga Olga Canals. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida. Es un gusto estar contigo, gracias por la invitación y buenos días a todos tus seguidores de auditorio. Muchísimas gracias, Olga, por regresar a este espacio y sobre todo para hablar de un tema del que de repente casi no hablamos. Sabemos que la tanatología, aborda todas las pérdidas, que si el exnovio, que si un ser querido que ya falleció, pero también la tanatología nos puede ayudar a superar la pérdida de un trabajo, ¿cierto? Y de saber que tú no eres, que no te identifiques o te pongas etiquetas desde estoy desempleado, sino a ver, ahora de adelante que sigue, ¿no? Uh-huh. Y pues empezar a buscar trabajo. Claro. Y quizás un trabajo donde te sientas más satisfecho, donde haya mejores oportunidades o prestaciones, o sea, a veces nos quedamos como en la zona de confort creyendo que ese trabajo es lo mejor y no, hay muchas oportunidades afuera. Desde que yo tengo uso de memoria, México siempre ha estado en crisis, pero después de lo que acabamos de vivir de la pandemia, creo que el miedo a perder tu trabajo todavía aumentó más. Y sobre todo porque viene este estrés, no solo del estrés de tu autoestima, de qué va a pasar conmigo, porque no puedes separar esto de yo no soy mi trabajo, también está el estrés en el tema económico, pero justo ahorita mencionabas algo muy importante, que no podemos poner toda nuestra identidad únicamente en el trabajo. Así es. ¿Qué hacemos cuando no podemos separarlo? Porque, por ejemplo, yo soy Camila la conductora, pero soy muchas cosas más que únicamente Camila la conductora. Y entonces, ¿cuáles son todas las habilidades que tiene Camila? Uh-huh. Y desde esa parte empiezas con la creatividad para saber, desde todas estas habilidades que yo tengo, lo que soy buena, me sale bien, qué es lo que puedo hacer. Y no encerrarnos solamente como en una situación. Y algunas veces va a ser, pues sí, yo estudié para ciertas cosas, pero igual la vida me quiere en otro lado, o me ocupa en otro lado donde yo puedo mis propias habilidades sacarlas adelante. Claro, pero es bien difícil. Cuando estás en ese momento, te enojas, porque a mí te victimizas. Ya ahorita creo que en nuestra generación, como en los millennials, pon tú, ya cada vez es menos común que te quedes 40 años en una empresa o 30 años en una empresa. Uh-huh. Como que ya las cosas han ido cambiando poco a poco, pero también creo que de repente hay muy poca tolerancia a la frustración. Yo creo que lo primero es, si te despiden, claro, ¿no? Primero de la negación, uh-huh, en donde esa parte que decías, ¿no? Porque a mí sí hay tantos que se hacen guajes, ¿no? En el trabajo, no le echan ganas, llegan tarde, etcétera. Uh-huh. Entonces, vivir tus días, que esperemos que no sean tantos, ¿no? Vives tus días reflexionando en qué fue lo que pasó. Uh-huh. Para ustedes el perder un trabajo, a menos que ya tengan una familia de las que sean responsables, uh-huh, o que hayan adquirido créditos o uh-huh, cosas por una vivienda o un carro, o sea, que estén metidos en una bronca de esas, pues a lo mejor sí les va a pegar un poco más. Pero a ustedes les va a pegar menos que a otras generaciones, ¿no? De las X para atrás, pues quién sabe cómo nos vaya. No nos va a ir tan bien como a ustedes. Pero sí, efectivamente, a partir de la pandemia, que no había tanto movimiento, uh-huh, de los recursos, pues muchísimas empresas tuvieron que recortar el personal. ¿Y uh-huh, cuántas otras empresas quebraron, no? Desde salir un poquito de la victimez, analizando la situación que pasó, el por qué uh-huh te despiden, pues si fue por causas ajenas a ti, uh-huh, decir, pues a lo mejor yo en el lugar del jefe, a lo mejor hubiera hecho lo mismo, necesitaba recortar personal para que la empresa pudiera ser saludable, ¿no? Y seguir adelante. En un caso dado que haya sido por causas personales, pues que las tomes ahora como ese análisis para
proponerte, no fallar en eso, ¿no? Si no hacías bien tu chamba, si llegabas tarde, si no le ponías el empeño, pues bueno, ¿no? Como que checarlo para salir y entonces desde ahí poderte empoderar para que no te vuelva a suceder otra situación igual. Ok, es muy importante esto que mencionas y creo que también sería bueno el resignificar. ¿Qué me viene a enseñar esta pérdida de trabajo, no? Ajá. Sin romantizar la tragedia, pero para ti, por ejemplo, ¿qué nos viene a enseñar una pérdida de trabajo? ¿Qué podemos encontrar en este espacio de tiempo? Ajá, yo creo que primero es como una enfermedad, te lo voy a poner como en esa parte paralela, ¿no? Muchas veces es la vida o tu cuerpo, las señales te están diciendo descansa. No descansas, entonces pues bueno, va a aparecer una enfermedad que te va a decir no me quisiste escuchar, pues ahora te pongo en cama para ver si así descansas, ¿no? Sí. Entonces en el trabajo muchas veces es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que el trabajo es como la segunda familia, ¿sí? Y yo digo sí, porque a lo mejor en el trabajo, aunque no es el lugar para hacer como esa parte social de amistad muy cercana, pero sí llegas a tener cercanía con las personas y muchas personas sí, es como tanto los absorbe el trabajo que su vida social, su vida de amistades, están enfocados en eso. Entonces, pudiera ser desde dónde estoy yo o cómo me vivo yo, si lo estoy supliendo con vacíos existenciales míos y entonces me estoy recargando como que todo en el trabajo. Es así como empezamos, ¿no? O sea, no es tu identidad y entonces es como saber que cada persona es mucho más. El trabajo es solo una parte de tu vida, pero no le quieras dar como que toda la categoría, aunque hay trabajos tan demandantes que efectivamente sí los hacen en donde dejas amigos, dejas familia, dejas todo porque hay que estar en el trabajo, ¿no? Y entonces hay que darnos cuenta que finalmente en esta vida, trabajo o de lo que se trate, nada es eterno. Todo mundo, o sea, todo va a llegar a un final y entonces es como esa recapacitación de, ok, ahorita estoy aquí, le pongo todas las ganas, la mejor actitud, y doy lo mejor de mí. Pero sé que esto no es eterno, entonces al mismo tiempo aprendo de lo que pueda aprender de ese trabajo, de esa empresa, etcétera, y esa es la riqueza con la que yo me voy. Hice amigos, aprendí diferentes cosas, habilidades, y entonces si me mueven de trabajo, pues bueno, ya tengo otro tipo de capacitación diferente al que pude aprender en la universidad. Y me parece bellísimo el que tengamos en cuenta que nada es eterno. Creo que le da como un saborcito diferente a la vida, ¿no? Porque de repente nos aferramos al, como tú decías, me voy a aferrar a este trabajo a pesar de todo igual y ni siquiera te está haciendo feliz ese trabajo. Y ya empiezas a ver señales de, ok, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí, este ya no es el lugar para mí. Y si tienes la posibilidad de hacerlo en ese momento, bueno, empezar a buscar otros caminos. Y también creo que esta es una buena oportunidad para empezar a entrenar tu resiliencia. Sí, porque es el reponerte ante ciertas adversidades y en este momento del tema que estamos hablando, ok, me quedo sin trabajo, sin esa quincena que recibo, ¿no? Yo cuando te haces independiente dices, ya no recibo aguinaldo, entonces ya no es lo mismo. Qué horror. O tus vacaciones, ¿no? Pero esa parte de creatividad en donde dices, pues, ¿qué soy buena? ¿Y para qué? ¿En dónde puedo combinar? Y que pueden, encima de todo, acercarme a un recurso. Pero el recurso, no que sea lo último, pero también en donde yo sea feliz. Porque qué difícil es. Y yo creo que desde ahí empieza el duelo. Cuando me tengo que levantar a un trabajo que no me gusta, a un trabajo que voy a fuerzas, a un trabajo donde me tratan mal. Entonces, darme cuenta que a lo mejor el duelo estaba desde antes, en donde yo no tenía una estabilidad emocional o psicológica para estar desarrollando lo mejor de mí en ese trabajo y daba lo mínimo, cuando quizás tengo muchísimo por dónde explotar y qué compartir. Pero nos gusta la zona de confort. Pues nos gusta y no lo sé. No estoy segura tanto que nos guste, sino que realmente somos a veces conchos, pues aquí gano más o menos, o sea, salgo más o menos sí pues, pero la vida se va bien rápido. ¿Cuánto tiempo te quieres quedar ahí? Los dichos, diría Camilo Cruz, son vacas, ¿no? Son vacas que vamos cargando y que no nos dejan avanzar. Exacto. Y esta parte del malo por conocido, que bueno por conocer, pues entonces estás perdiendo de todo lo que hay. Montón de cosas afuera, oportunidades, seguir creciendo,
compartir. Si te quedas ahí, pues felicidades, pero pues no creo que vayas a salir muy bien librado, ¿no? Con el tiempo no vas a salir muy bien librado porque pasan los años y cuando voltees atrás te vas a dar cuenta que, híjole, ¿por qué no me di cuenta antes o por qué no tomé decisiones? El miedo me paralizó, esto, lo otro. Y el miedo pues finalmente está en la cabeza. Y la única forma de vencer los miedos es enfrentarlos. Y ese miedo de pues volver a buscar trabajo, de tocar puertas, de entregar currículum, etcétera, para que veas por dónde te puedes acomodar. Y, repito, no siempre, a lo mejor, es en respecto a tu carrera. Porque puedes tú ser muy bueno en otras cosas. Pero lo importante yo creo que es darnos cuenta, independientemente del tiempo que lleve, como te digo siempre, hay que valorar y ver que finalmente en ese trabajo aprendí, en ese trabajo compartí. Son una infinidad de cosas que a veces uno deja de lado sin darte cuenta y la verdad es que dices, no, o sea, la vida es maravillosa para vivirla independientemente de los retos y el perder un trabajo es un reto. Entonces, pero cuando sales de los retos y sales bien parado, dices, guau. Y saber que esa resiliencia, pues, la podemos trabajar y acrecentar. Pero, ciertamente, los golpes de la vida, por las situaciones complicadas, son las que te obligan a darte cuenta que puedes salir adelante. Te vas a tardar el tiempo que tú decidas. No el tiempo que puedas, sino el tiempo que tú decidas. En que te puedas dar cuenta que las herramientas que tienes de vida te dan para eso y mucho más. Creo que también sería importante hablar o más bien preguntarte qué pasa cuando tú dejas este trabajo tóxico. También hay un proceso de duelo, aunque tú lo quisieras. Sí, porque estás perdiendo la cierta comodidad que tenías. Que finalmente, si estamos hablando de que no te gustaba, te trataban mal, etcétera, el único beneficio era tener tu quincena segura. Sí. Pero darnos cuenta que muchas veces esa quincena a veces es insuficiente, ¿sí? A veces ni es tan buena, ¿sí? Y que quizás haciendo tú otras cosas hasta superes lo que ganabas con esa quincena. Pero es volver a los ojos a ti, tener la confianza y decir, claro que puedo. Claro, no quedarte de brazos cruzados. Sí, no, o sea, te quedas en la víctima, es ok, 3 días. Claro. ¿No? En este caso, se vale. 3 días, llóralo, esto, lo otro, pero también aprovecha esos días para como analizar qué fue lo que pasó. Dependió de mí, no dependió de mí. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me puedo levantar? Porque muchas veces estar en la zona de confort es no darnos cuenta de qué estamos haciendo ahí. Sí, estamos desperdiciando. Entonces, cuando te dan la patada, o sea, sí dices, ¿qué onda? Pero tarde o temprano te das cuenta que fue lo mejor que te pudieron hacer, porque entonces ahora tú decides. En esta vida, todo es pérdida y ganancia. Pero las pérdidas siempre, siempre traen ganancias. A veces tardamos en descubrirlas, pero siempre traen ganancias. Y entonces es donde podemos desempañar los lentes para entonces ver qué ganancias estoy teniendo a partir de. Sí, lloro los 3 días. Sí, analizo qué pasó, pero me pongo nuevamente las pilas. Me muevo. Sí. No me quedo donde estoy. Sí, sobre todo saberte que tienes muchísimas posibilidades, muchísimas habilidades y que hay que explotarlas, porque a veces no las explotas. Y en esa parte es donde nos vamos a meter como los tips, en donde tienes que saber cuánto es tu ahorro, cómo lo vas a administrar, hasta cuándo te alcanza. Y empezar a saber que pues estos gastitos hormigas o esos gustitos que te dabas que no son necesarios, pues que ya los vas a dejar como por la paz, ¿no? Es que sabes que, Olga, eso pasa mucho. Que sales de un trabajo, pero muchas personas, lo que yo he podido observar es que dicen, bueno, me voy a tomar este mes de la vacación, en lo que decido qué hacer, en lo que me relajo después de todo lo que sufrí en ese trabajo. Y de repente volteas a ver tus finanzas y dices, ¿qué hice? Porque de aquí, ok, me muevo, pero de repente, pues sí, no vamos a dejar de ver que la situación está en el país, en el mundo, de repente la economía fluctúa y no está tan fácil. Entonces, de aquí a que vuelves a encontrar una nueva chamba o en lo que inviertes y despega tu negocio, sí debes de tener un plan B. Esto pasa por los vacíos existenciales de las personas, ¿sí? No solamente en el duelo del trabajo, en cualquier tipo de duelos, muchas personas, su forma como de
alentarse un poquito, subir el ánimo un poco, van de compras, ¿no? Y luego dicen la tarjeta, ups. Eso pasa por vacíos existenciales. Yo diría, si vas a comprar algo, invierte en un libro, a lo mejor que te llame la atención y que te pongas a leer, que te pueda ayudar, ¿no? O sea, las vacaciones no necesariamente tienen que salir fuera, sino salte a caminar, o sea, siempre hay oportunidades también aquí de conocer y de hacer y no las conocemos. Entonces, si decides tomarte unas vacaciones, tómalas aquí, en algo que no te vaya a causar más, y puede que en esas caminatas, en ese visitar museos, iglesias, etcétera, te puedas dar cuenta de dónde eres bueno. Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, ¿dónde están las oportunidades? Que te puedas dar cuenta. Hay aquí, incluso, ¿no? Es cuando estás buscando algo tú, un coche, vamos a decir, vas a buscar un coche, pero ahí lo quieres usar, entonces vas detectando en la calle cuáles son las oportunidades. O quieres rentar una casa y ves un montón de casas en renta, ¿no? Claro. Es como, o sea, ¿dónde está tu foco de atención? Y eso te va a servir para distraerte, ¿sí? Pero esa parte del gasto, mucha gente en duelo trata de sentir como ese alivio, pero después se arrepienten. Bien dices, ¿no? O sea, porque pues no era, o sea, yo no tenía eso. Ya ni me digas. Y aquí yo creo que hay que recordar que los duelos duelen por los significados, ¿sí? Entonces, ¿qué me significaba a mí el trabajo? ¿Qué creía yo que yo le significaba al trabajo? ¿Sí? ¿Y qué pierdo de esa relación con mi trabajo? Y ahorita que mencionabas esto de los vacíos existenciales, justo creo que ahí está un poco de la clave, ¿no? ¿Por qué deposité toda mi identidad, toda mi autoestima en el trabajo, ¿no? Preguntarnos eso también. Sí, a lo mejor me decían, es que eres buenísimo, o sea, la empresa sin ti no funciona. Y el día que te corren dices, ¿dónde quedó la parte que sin mí no funcionaba, no? Y entonces, pero si no tenemos una buena autoestima, entonces puedes caer en esa falsa autoestima de reconocimiento. Es que aquí sí me reconocen. Sí, nada más que mi cuate o mi cuata, necesitas reconocerte tú primero, ¿no? Empezar desde abajo. No necesitas ese reconocimiento. Tú no vas al trabajo a que te reconozcan. Tú no vas a que te alaben. Tú vas a trabajar, punto final. ¿Sí? Pero sí, en muchos trabajos, ¿no? Hay alguien que me hace ojitos, o hay alguien que siempre tiene detalles conmigo. Y entonces no estoy tanto sufriendo el trabajo, sino estoy sufriendo todo lo que en mi cabeza me daba el entorno del trabajo. Pero ese te lo puedes dar tú. ¿O por qué no te lo has podido dar tú? ¿Por qué no te sientes merecedor de tú poderte dar esa atención, de tú poderte dar esos halagos, y por qué necesitas que alguien más venga y te lo diga? Y entonces me regreso al punto que tú dices, es que no es tan fácil. Sí, cuando puedes ser muy honesto, cuando podemos ser honestos con nosotros mismos y decir, esta soy yo, ¿sí? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y dónde las quiero poner? ¿Cómo puedo empezar a ser honesto o honesta conmigo? Porque no es fácil. Tú solito a veces hasta te vas envenenando la cabeza de nada. Por ejemplo, te corren del trabajo y empieza muchas veces esto de, pero yo era el mejor. ¿Y por qué no corrieron a fulanito o a fulanita y a mí sí? Y te montas en tu macho y eres muy soberbio, muy soberbia. Entonces, ¿cómo romper como con este golpe que le dan a tu ego para bajar un poquito la guardia y ahora sí ir para adentro? Se complica cuando yo he tenido en mi historia de vida retos, no reconocimiento, o que me han dicho cosas que no soy, para bien o para mal, ¿sí? O sea, de ambos lados. Entonces, cuando yo me empiezo a contar la historia, me la cuento desde las creencias que ya tengo instaladas, ¿sí? Entonces, muchas veces sí se necesita ayuda para poderme aclarar, para poder saber por dónde voy, ¿sí? Claro. Pero esa es la forma, a lo mejor la que yo diría, si tú no dices, yo no siento que yo pueda ser honesto conmigo mismo para saber a dónde voy, el ego me está matando, mis creencias o los pensamientos están atiborrándome de situaciones que no me son saludables, entonces es el momento de pedir ayuda. Alguien que lo vea desde afuera y que te pueda orientar y acomodarte para que tú puedas estar más claro. La verdad es que, no te voy a mentir, este es un tema que al menos a mí me cuesta trabajo.
Yo recuerdo la primera vez que tuve que dejar un lugar en el que me sentía cómoda, pero ya no me daban los tiempos. No sabes cómo sufrí y cómo fue ahora sí que el duelo que tuve que atravesar. Y creo que en muchas ocasiones nos da miedo atravesar este proceso de duelo, que ya lo hemos dicho, no es lineal y es diferente para cada persona. Pero sí cuesta trabajo, sí tienes que afrontarlo y... Ok, vamos a cambiar papeles y entonces ahora yo te voy a preguntar a ti. A ver. Ok, tú me decías hace rato que sí había vivido alguna vez que me despidieran. Ok, y entonces yo te digo, tú dejaste ese trabajo porque el tiempo no te daba. A partir de que, o sea, lo extrañas, lo dejas, te gustaba, dabas lo tuyo, esto, lo otro. ¿Qué ganancias has tenido a partir de que dejaste ese trabajo? Todo lo que venimos hablando ahorita. Me salí de ese trabajo, llegó una oportunidad más grande, justo dejé ese trabajo que digamos, empecé haciendo mi servicio y después me quedé ahí un ratito, pero cuando lo tuve que dejar fue por la pandemia, etcétera, etcétera, y fue cuando sale este podcast y después ya llegó a otro trabajo en más medios de comunicación. O sea, así se te abre otro mundo y te das cuenta que no solo era eso, que tú pensabas que era lo mejor y que tú pensabas que si no estabas ahí no eras exitoso, o en mi caso, ¿no? Yo pensaba, esto es éxito. Entonces empiezas a redefinir el éxito. El éxito para mí está en mi salud mental, en sentirme en paz, no en cuánto gano o en mi trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces te das cuenta que la pérdida trae ganancias, que es lo que decíamos hace rato. Pero vamos a suponer que lo vamos a poner en donde la mayoría de las personas han experimentado una ruptura emocional, ¿no? Sí. Ok. Cuando llegue esa ruptura dices, o sea, me corto las venas, o sea, no puedo... Se acabó mi vida. O sea, tragicomedia totalmente, ¿no? Vienen otras personas, vienen otras experiencias y entonces te das cuenta que tú te contabas que esa persona era la idónea. Claro. Empiezas a abrirte el panorama y dices, ay, creo que estaba equivocado, ¿no? Creo que estaba equivocada. Es como cuando estás en secundaria, sientes que las chavas de la secundaria son las únicas. Sí. Llegas a la prepa y dices, wow, ¿qué me estaba perdiendo? Llegas a la universidad, ¿no? Y así. Había más. Había más. Y es lo mismito es en el trabajo, y lo mismito es en todo. Sí, pero puede que lo entendamos más desde una situación amorosa, sí, que a lo mejor ha sido más común que la pérdida de trabajo. Agradezco a esa persona el tiempo vivido, lo que fue feliz, gracias, lo que fue no feliz, ok, aprendo y lo suelto. Y entonces sigo mi camino. No me voy a quedar eternamente llorando. Me encantó esa comparación que hiciste, Olga. Nunca me hubiera detenido como a analizarlo de esa manera, pero tienes toda la razón. Sí, es que finalmente es eso. Son pérdidas. Cuando nos aferramos, sí, es porque creemos que es lo único que hay y lo mejor que hay. Sí. Y no. Hay más. Otro ejemplo, si te gusta la nieve, siempre pides de tal sabor, ¿no? Ahora a ver, prueba otra. Vale. Prueba otra para que tú te convenzas si realmente era la que te gustaba o no. Pero hay que probar, en la vida hay que probar. Y siempre hay una variedad inmensa en todos aspectos. Entonces, pues vamos por ello. Claro. No esperes a que después ya no puedas. Pues muchísimas gracias, Olga, por haber compartido todo esto con nosotros, con nosotras, porque creo que todas las personas en algún punto de nuestra vida nos vamos a enfrentar a una situación de este tipo, donde vamos a tener que dejar un trabajo atrás, dejar algo que amabas y te encantaba atrás para ir hacia lo nuevo, y ya te la sabes. ¿Con qué mensaje te gustaría que se fueran todas las personas que nos vieron o nos escucharon el día de hoy? Ok, yo creo que lo primero que yo les dejaría es resignificar. En esta vida siempre hay que darle el nuevo significado a las experiencias. Sí. Hay duelos que son más fuertes, hay que vivirlos, hay que sanarlos, atravesarlos para poderlos sanar, pero tú sigues aquí. Y en esta parte que tú sigues aquí, sin ese trabajo, sin esa pareja, sin esa situación, de lo que se hable, tú sigues aquí. Y entonces, ¿qué vas a compartir? ¿Qué vas a dar? Resignifiquen. Ese es el meollo del asunto. Abran los ojos, desempolven los lentes, límpienlos y empiecen a ver un panorama diferente. Tómense el tiempo que sea necesario y si es necesario pedir ayuda, pídanla. Pero no se eternicen en estarle guardando luto a un trabajo. Porque como tú lo decías, hay más oportunidades allá afuera y hoy estamos,
Mañana quién sabe. Entonces a disfrutar. Muchísimas gracias por todo, Olga. No, a ti, y ojalá que algo les pueda servir a las personas que te ven o que te escuchan. Muchas gracias, Olga. Oye, ahorita estás dando consulta, no estás dando consulta, cuéntanos. Sí, estoy solamente dando consulta. Pues ahí estoy, me encanta, ¿no? A partir de la pandemia también, ¿no? Ese lo dejé yo por obligación, no por opción. Pero bueno, siempre esa parte de que te renuevas o te resignificas esto es lo que se puede hacer ahorita, lo hago con todo el gusto del mundo. ¿Y dónde te puede contactar las personas que nos están escuchando ahorita? Fíjate que la verdad es que yo no tengo muchas redes sociales y las redes sociales que tengo ni siquiera es a lo que me dedico. Entonces, más bien si alguien quisiera, por medio de ti que pudieran contactarme. Perfecto. Entonces, bueno, si ustedes escucharon este episodio y quieren contactar a Olga, con muchísimo gusto, mándenme un mensaje en mis redes sociales. En Instagram, Facebook, Spotify, me encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. Les mando como siempre todas mis buenas vibras y nos vemos a la próxima.